Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aunque ya había conversado sobre el tema de desprenderse de varias ilusiones, no estaría de más volverlas a mirar con una manera más sólida. Por lo menos me surge desde un cierto tiempo la pregunta del qué beneficiaría esto a lo que denominan registros akáshicos o memorias pasadas. ¿De qué sirve una carta astral? ¿De qué sirve esto de los linajes? Muy bien puedo entender que es una información que al recolectarse de cierta manera pudiera ser útil en el presente. Aún indagando mucho sobre estos temas, considero que estarían muy en el pasado. No os podría decirles que ese retroceder es un motivo para avanzar, es un motivo para encontrarle sentido a esto de la vida. Esto sin que suene desmotivante o de rendición ante algo. Es que simplemente estar haciendo desde adentro hacia afuera te vas desprendiendo de hilos sentimentales y romanticismo creados desde afuera, porque internamente no se niega el hecho de que sí se sienten cosas, se sienten emociones más que todo, se sienten en ciertas situaciones de acuerdo a la experiencia que se viva y sea de manera en compañía, sin compañía, de manera en un ambiente de cualquier índole. Puede ser una ciudad, puede ser un pueblo, puede ser las montañas, puede ser cualquier sitio de esta tierra donde hay suficiente agua, diríamos playas, ríos, posadas, cosas donde normalmente se asocia con el punto de relajarse, de expandirse. No cabe duda que hay espacios donde realmente hay menos ruido, y no me refiero a ruidos externos como el motor de un carro, una moto, las músicas que colocan en ciertos sitios de urbanismo, casas. Eh, no me refiero a esos ruidos externos. Hay ruidos internos que porque no se hable mucho, no quiere decir que no sucedan. Ocurren ocasiones que hay personas que han desarrollado una sensibilidad, y no me refiero que es que le dices algo y llora y es muy sensible en el aspecto de que le dices algo y ya reacciona, no. Eso es una sensibilidad emocional que es desbalance emocional. Ese tipo de sensibilidad para mí representa un desbalance. Y no necesariamente quiere mostrarse el aspecto de que es malo o bueno, sino que sucede, y ahí es cuando uno interviene de manera consciente y
se es compasivo con uno mismo y se observa a uno mismo con cautela y respeto. No se habla de no sentir algo, sino simplemente observarlo sin soltarlo tan inmediatamente hacia afuera. Eso es algo privado, literalmente. Siendo este el caso de lo que ya nombré anteriormente sobre esto, los registros akáshicos, quien lo haga, realmente les diré que tiene consecuencias, más en el aspecto de aquella persona que dice tener el acceso a los registros de otros. Mm, Más allá de decirles si soy o no partidario de esa situación, no estoy en ese punto de acceso porque todos lo hagan. No porque quiera ser diferente, sino porque no siento esa atracción, esa idea del asunto sobre este tipo de informaciones. Más allá de eso, no puedo negar también que ocurre algo donde cuando se aplica mucho por actividad de acecho, como normalmente se le habla en términos de los guerreros y guerreras, no es por estar un tanto distante de ciertas personas o humanidad, literalmente. Eh, se lleve se lleva el caso de que no se puede observar que hay, ya serían, bueno, en el aspecto almático como vibraciones o sincronía no hay con muchas personas, es como más apartado la forma en que la conciencia se va desenvolviendo y te coloca de manera no forzada, de manera muy flexible, los cambios que no que tú o yo tenemos que hacer, no, son cambios que suceden vamos a considerar que son avances personales internos para lograr una maduración interna, no es una maduración externa en el aspecto de que me pongo viejo, mi piel se arruga y mi edad es la que determina mi madurez o mi conciencia en el proceso. No estoy tampoco en este caso mencionando el hecho de que los jóvenes son los que saben más ni los mayores que saben más. No se trata de quién sabe más, sino quién se conoce más a sí mismo en el presente, en el aquí y en el ahora. Eh, Porque realmente se valida una situación o unas palabras que mencionó hace mucho tiempo alguien sobre que no podemos pensar en vivir cuando le tenemos miedo a la muerte. Indudablemente lo que le tenemos miedo es a vivir, no a la muerte. Porque ya es como pensar, ok, la muerte puede que llegue en tanto tiempo y qué voy a hacer yo en ese tiempo. O sea, piensas de antemano en la muerte sin siquiera prepararte para ese momento. Y no necesariamente me refiero de prepararte con que te compres una vestimenta y la urna y el hueco donde te vas a meter y todo lo demás. Hablo es de qué experiencias te atreves a vivir o qué realmente quieres investigar o probar internamente que has desarrollado o están en ti. Porque desarrollar puede ser una forma de pensar sobre que no tengo eso. Por eso no podría determinarlo, ponerla como que realmente es la palabra adecuada. Diría más en el aspecto de las que ya están en ti. Ya están allí.
Tampoco se habla de un aspecto en el que no te puedas divertir o que no lo hagas. Puedes divertirte, puedes entretenerte de cierta manera, solo que no permitas que te atrape. Porque realmente, de cierta forma, hay demasiados manejos sobre la manipulación mental, energética. Sé que les había comentado anteriormente sobre transmitirles lo de los neurocircuitos. Probablemente he estado analizando las maneras de poder llevar el mensaje, porque si está escrito, si está ya, indudablemente no lo hice yo. El detalle es que me gustaría hacer una especie de compartir respecto a mi punto de observación hacia esos neurocircuitos, en el aspecto ya sea nacional, mundial, interno, como sea que tenga que venir, porque realmente no puedo decirles que es de una sola forma y ya, porque normalmente viene un punto núcleo y se va ramificando de cierta manera. Entonces, de manera más calmada, hay que realmente tener un poco más de una presencia hacia el respeto al otro, no porque genéticamente vengan de la misma línea, quiere decir que tengo que invadir o tengo acceso a invadirle la vida a los demás. En este caso ya sean familiares cercanos, porque realmente son los más conectados a la sangre cercana. Si es en la sangre a nivel ya lejano, si hablamos del linaje, no culpo ni aplaudo tampoco el hecho de que hicieron su trabajo y que en nuestra genética, o mejor dicho, en nuestra sangre está escrita todo el trabajo que se hizo a través de ellos o ellas. Sin embargo, no es motivo tampoco para encerrarse en el hecho de que ese enaltecimiento que se le hace como figuras de sabiduría, porque tampoco se trata de, primero, ni de rechazarlas ni de enaltecerlas. No se trata de que uno viene en este mundo a enaltecer los que se fueron y los que están nada. No se trata tampoco de enaltecer los que están y olvidar a los que están. No se trata ni de olvido ni de recuerdo sobre eso. En realidad no se trata de ninguno de los dos. Se trata de vivir de acuerdo a lo que internamente se va mostrando, se va dando a la luz. Porque realmente ya cuando a nivel mental ya hay una reprogramación, no hay un momento para juzgar hacia afuera ni juzgarte. No te sirve. O sea, ya no es parte de tu idioma. No se trata tampoco que a través de esto, es decir, para etiquetarte como un consciente espiritual más elevado, que no sé qué cosa, nada de esos títulos, para mí realmente representan títulos vagos, porque el camino que se esté dando aquí de acuerdo a lo que se va conociendo, para mí realmente resulta una interrogante. Cuando, por ejemplo, he escuchado de 3 personas que tienen un conocimiento de lo que llaman despertar espiritual y entonces transmiten información y ponen interrogantes que pudieran ser interesantes. De cierta manera a veces están muy atrapados. Claro, están atrapados en otra parte a nivel consciente. ¿Sabes? Como decir que son conscientes de un plano, pero hay otro plano que se les escapa, entonces se quedan en el plano que se ha creado a través de ellos mismos y no se trata de culpar a otros por eso.
pues realmente la información que te transmiten no es motivo para controlarte ni manipularte. Porque realmente aunque el mensaje que te llegue no tenga indicios de manipularte o controlarte, hay algo en nuestro ego que tiene hilos donde otros seres invisibles, incluso visibles a nivel material hacen. Y no necesariamente son todas las personas, sino disfraces. Lo que pasa es que para ver por dentro de otro requiere técnica, requiere saber autoobservarse uno para poder determinar cuando lo que se ve realmente es lo que está, porque no es lo que yo crea, no es lo que yo dimensiono, es lo que está mostrándose. Es cuando ya no son los pensamientos construyendo la idea de lo que tú crees ver, no, es cuando ya lo que se está mostrando es exactamente eso que está ahí y ya, no tienen ninguna construcción mental de que yo descubrí que esta persona es y que no es y que lo demás. Porque la tendencia habitual, porque ya viene siendo muy habitual, es porque yo quiero seguir algo que me muestre que este camino es el camino correcto, es el camino incorrecto, que me diga algo literalmente, como normalmente se piensa en el tiempo, ya sea por infancia, lo demás, o sea, tiempos ya, sí, de infancia. De cierta manera, sea como sea que vean al Supremo, a la conciencia universal, a lo que sea, no es quedarse encerrado por buscar grados de crecimiento, porque el grado de crecimiento ya está. Las herramientas indudablemente pueden ser cualquier materia, pero claro, una materia que realmente sea útil para que la espiritualidad tenga un idioma, una forma de comunicar algo, pero no normalmente se queda en una sola idea, o decir, no se encierra. No es que abarque todo, pero tampoco es que obvie algo y no conozca de algo, porque conoce. Y no me refiero a la espiritualidad de nuestros pasos, decir, no, sí, yo estoy leyendo tal libro y todo lo demás. No, lo que tiene simplemente es una recolecta de información que posiblemente sea desechada más adelante porque ni siquiera te sirve en la primera. O ni siquiera tu atención está realmente ahí porque simplemente lo haces para seguir a otros y porque no te quieres sentir solo, no te quieres sentir sola y todo ese tipo de mecánicas sentimentales romantizadas. Aquí tampoco se trata que con decirte de esto es como, no, que no quiero conectarme con alguien de una manera. No se trata tampoco de pensar en rechazar algo, sino que simplemente es hacerte consciente de que hay una muestra de un sentimiento y que no hay que maximizarlo, hay que dejarlo mostrarse como tal, de permitirle una expresión pero bastante consciente, no tanto medida, porque ya cuando entras realmente en lo que es el estado de conciencia, cuando ya realmente puedes ver desde la misma conciencia, el equilibrio es parte de todo el expresarse. Y no porque sea moldeado, no porque sea reprimido, como normalmente se pensaría, no. Porque ya para poder llegar al punto de conciencia hay que también pasar en un cierto bagaje de situaciones que te han llevado a la máxima expresión o la mínima expresión, ya sea en otros términos ser muy extrovertido o ser muy introvertido, extrovertida o introvertida. De alguna u otra forma hay polos en cada uno, sin embargo, solo para mí representan polaridades, no representa que es una mala o buena expresión. Es que es de acuerdo a cómo la persona ha vivido ciertas cosas y ha tenido que moldearse para adaptarse. Así como normalmente unos defienden el aspecto de la adaptación de la alimentación y otros realmente aborrecen lo que es ese tipo de adaptaciones.
Entonces, caer simplemente en alguna de las dos es realmente otro factor más de división, y no una división únicamente externa, es una división interna, porque sin reprogramarte, sin ver realmente los programas que están ahí, sin saber de qué manera el cuerpo está, solo el cuerpo, no específicamente el gusto, sino el cuerpo, tiende a pedirte para generar energía de cierta u otra manera. Es un punto donde se tiene que escuchar atentamente desde esa conciencia en acción. No te va a determinar específicamente que comer algo esto es malo o esto es bueno. Unos ya han reprogramado a niveles de crear una energía más fina a través de cierta forma de alimentarse y cierta forma de llevar una disciplina, cosa que no es nada más que un producto de su propio trabajo interno, ya sea en el caso de reconocerse, en el caso de despertarse, o en el caso de esa voluntad específicamente es como que les quita el polvo. Aquí en Venezuela decimos te jamaquea, pues literalmente. No te aturde, sino que te jamaquea como que si fuera despierta, pues algo así, como que si te dijera algo así. Ya cuando lo tiene, bueno, ya realmente optan no por el beneficio o por incluso el sacrificio que se ha hecho, ya sea con lo de la denominación de los animales, o sea, con lo que es la mala praxis que otros defenderán, y realmente aquí no pretendo caer en aspectos de que si estoy en uno o estoy en otro, porque no me interesa nada en el aspecto de entrar en algún debate sobre ese tema. Realmente no estoy en ese tipo de búsqueda. O sea, no me es realmente ni siquiera entretenido ni divertido. Prefiero literalmente perder el tiempo, si se puede denominar así de otra forma. Porque realmente ya lidiar si de por sí uno en el trabajo personal, ya sea autodesarrollo, la denominación que le quieran dar, eh, una de las fases del guerrero o guerrera es ver hacia adentro el montón de egos que hay. Para mí no es nada favorable, ni porque me paguen, el trabajarle el ego a otro. Y no me refiero a trabajarle el ego de alimentarlo, sino hacerlos ver el ego que se les presenta y que les dé las herramientas para quitarle poder. Reclamar, es como decir reclamar nuestra propia energía mal, mal formada por los egos, que incluso normalmente no son egos del ego que realmente es. O sea, hay un ego que es específicamente el que da forma en este cuerpo, vamos a decir que en esta dimensión. Ese ego no puede morir porque si no mueres. O sea, realmente no es favorable en ese aspecto, pero sí hay cosas que ese ego como tal realmente como que son hilos que le quitan la manera en que te vas a desenvolver aquí, pues. O sea, no es que específicamente el espíritu abarca eso y ya, sino que simplemente el espíritu, no voy a decir que usa de una manera como si fuera un objeto, sino que maneja el ego de una forma en la que puede comunicar sin hacer daño, sin ninguno de los dos hacerse daño. O sea, es como, más allá de un obedecer y seguir, es como una fluidez, porque para mí representa es una fluidez, no es ninguna cuestión ya de control,
de que uno manipula al otro. O sea, lo que normalmente se ocurre es que el ego, cuando ya tiene tantas ramificaciones creadas desde afuera o implantadas desde cosas que vemos, de cosas que nos, entre comillas, interesan, normalmente sí tiende a buscar que se borre la comunicación o que se ensucie esa fluidez que realmente es la representación natural de esa conexión espíritu-alma. Como anteriormente les dije, para mí, de acuerdo a lo que he estado observando a través de ciertas informaciones externas y más que todo las internas, porque ya realmente es una asimilación y eso quiere decir que hay desechos y cosas nutritivas para mí. Me he dado cuenta de que sí hay un sentido, no es porque yo se lo quiera dar y porque admire a quien lo haya dicho, porque no admiro a quien lo haya dicho. Sé que está por allí y no acudo 100% a la información, simplemente opto por en algún momento entrar en ese tipo es como, para mí ahí sí representa un debate entre lo que me dicen y lo interno. No tengo que debatir con esa persona sobre nada, sino es así, pues como que, ok, tengo la información, hago el proceso de discernimiento en ese, en esa analogía que les compartí sobre el debate para mí. Entonces, sí, indudablemente hay una manipulación, es como son trampillas, realmente son muchas trampillas por ahí para dejar una ramificación ahí implantada y ese implante se va alimentando de poco a poco porque realmente no conviene que sea tan fuerte porque va a aturdir y eso va a ser una especie de despertar para la parte de nuestro espíritu que quiere, y no por necesidad, sino que quiere expresar algo para purificar algo y no necesariamente es de una forma externa, o sea, exterior, pues, más que todo es interior. Más allá de querer expresarse por fama, es simplemente expresarse y ya, no tiene ningún motivo ni ninguna razón de fama, de que se le vea. O sea, ¿me entienden? De ese enaltecimiento. Lo que sea que vayan viviendo de sus vidas, con familia, con amistades, no lo atesoren de la manera ni positiva ni negativa. ¿Por qué le digo negativa o positiva? Primero, hay muchas situaciones de recuerdos, entre comillas, positivos, que cuando no se observa bien, hay que tener un poco de cautela porque realmente a veces ese tipo de recuerdos positivos es una representación de una necesidad, una carencia que viene arraigada más allá todavía. No quiero poner en la idea de que no, o sea, que tampoco se puede recordar cosas positivas. No se trata de no recordar las cosas positivas, se trata es de no romantizarlas, no excederlas, no ponerlas en un cuadro de honor de nada. Y no porque sea que algún momento ese tipo de recuerdos, si es un compartir con personas, sea de cualquier tipo de las personas, te vayan a traicionar o algo así. No se trata de ese tipo de ideas sobre la traición o sobre ese desprolijo de cosas que realmente sí suceden, pues. Pero no en este caso me refiero en ese tipo de situaciones. Me estoy refiriendo es que muchas de las veces que hacemos de esos recuerdos una permanencia en el tiempo o en el caminar, en la andanza, resulta ser un ancla para no cambiar, o sea, no permitir l- sí, los nuevos pasos que se van a dar en un camino que no necesariamente tiene la misma roca, tiene el mismo árbol, tiene el mismo pasaje, tiene la misma fragancia, tiene las mismas personas, un paisaje no se compone nada más claro, esto es una analogía.
no se compone nada más de montañas, árboles, personas, rocas, pajaritos, ardillas, o sea, no necesariamente es una invención de ese tipo como de formas, colores, fragancias, no. Porque sea lo que sea, si en el caso más, podríamos decir natural, hay sol, hay lluvia, hay cambios en la temperatura, a veces hay insectos, a veces hay abejas, a veces hay serpientes, hay cosas en el camino. No necesariamente con esto quiero decir que los insectos sean negativos, que las serpientes, o sea, no. Son partes del camino, partes del camino. No necesariamente se va a ver montañas, a veces se va a ver algo desértico, algo realmente turbio, ciertos animales distintos, que son, no todos tienen el mismo instinto de sobrevivir. Bueno, en este caso ya no hablaríamos de sobrevivir, sería supervivencia. Y así sucesivamente. O sea, no se trata de siempre oler las rosas por el camino o oler algo feo. Normalmente no estoy mostrando específicamente cuál es el camino correcto. El camino correcto es el que andas, pero el que cuando estás consciente de qué es lo que observas, qué es lo que te puedes permitir observar, porque normalmente observas algo aún más allá de lo normal, pero siempre te aturde por permisión. Algún pensamiento se le da por el pensamiento tiene las ramificaciones, empiezas a darle más alimento a las ramificaciones, metiéndote en el mismo pensamiento y siguen las ramificaciones y cuando te das cuenta ya dejas de ser el ego normal, sino que ya estás en uno de los egos implantados, entonces ya decirte para dónde va la energía ahí ya estaría más profundo. Pero sí, ciertamente después de que ya queda la energía ahí, no necesariamente la energía es muy pequeña porque hay veces que se alimenta tanto que es más grande que el mismísimo ego que nos dio la forma en el aspecto físico, o sea, en el que usamos un idioma aquí. Entonces, de cierta manera, hay que respetar el camino, sea como sea que viene, sin darle tantos matices, o sea, decir, no, que es tan negro, que es tan blanco, que es tan azul, que es tan rojo, sea el color que tengas que ver, lo ves y ya. Si quieres usar esos de los decretos en respecto, no, que me baño con energía amarilla, con la dorada, tú ves. Realmente yo no puedo determinarles a ustedes una verdad absoluta al decirles que funciona o no funciona, porque realmente hay parte de nosotros que es energía, parte de nosotros que es energía, no todo en una totalidad del 100% es energía. Simplemente hay un gran porcentaje de que sí lo es, sin embargo ese gran porcentaje no abarca la totalidad que todo es energía, porque el espíritu no es energía. Inclusive lo que es la denominación de Dios, el poder creador, lo que sea, no es energía, es algo aún más allá de la propia observación de la mente y de todo lo que realmente tiene forma. Entonces, estar siempre atentos a los que van haciendo un trabajo, vamos a decir que constante dentro de las responsabilidades. No necesariamente el que tiene más tiempo, el que tiene menos tiempo va a avanzar más o va a avanzar menos, sino simplemente el punto es avanzar sin estar viendo al alrededor quién avanza y quién no avanza. Sin tampoco poner en enaltecimiento a aquellos que han avanzado más o se ha creído que avanzan más y, y uno se queda allí, uno literalmente se acomoda allí. Porque sinceramente el camino de sea quien sea, de alto o menor grado, ese es su camino. Cuando se cae en ese tipo de situaciones de decepción por decir, del que sigo, del líder, entre comillas, por ponerle simplemente etiquetas, ocurre que se decepciona luego cuando ya ha avanzado en el trabajo interno
esa persona y es porque se da cuenta que en el líder, entre comillas, tiene sus, vamos a decir que sus improntas, o sea, tiene sus autosaboteos, literalmente. Pero realmente cuando ya uno sale de ese esquema, porque es como un esquema, te das cuenta de que está mostrando su naturalidad. O sea, no necesariamente el autosabotearse es un motivo de decirte que es natural, sino que te está mostrando que dentro de su compartir todavía tiene cosas en las que está trabajando. O sea, eso es decir que su trabajo no termina. Y no necesariamente que va a permanecer toda su vida con sabotaje o algo, sino que te está mostrando es que sí tiene un bagaje, pero dentro del mismo bagaje todavía hay cositas que están ahí, pues que están un poquitín pegadas y que le corresponde dejar trabajarlas. No nada más tú verlas y decir, no, pero ¿qué se cree este? Que yo lo seguí porque tiene buena información o comparte cosas. O sea, no es. Si lo vas a hacer así, no lo hagas. No lo sigas, no lo veas. Quédate contigo, en tu calma, busca tus cosas. Porque si ya nada más hay en ver y decir, no, que ya vi que, o sea, no. Para mí representa puras tonterías nada más el hecho de entrar simplemente como para chismearle la vida a aquel o qué va a decir, qué va a decir, o qué tema es el que va a tocar, porque yo quiero ver que él dice algo y después no lo hace, o ella dice algo y no lo hace, y, o sea, no. Bien, tampoco es motivo de enaltecerle, disculpe, el crecimiento a otro, porque no va a recibirlo de la manera que se romantiza, de hecho. Y está bien, está real la situación, porque sí tiene que ser, no se está buscando aquí vivir para que otros te enaltezcan, otros te aborrezcan. O sea, eso ya es producto de implantaciones mentales a través ya sea de la masa, incluso masa social digital, no necesariamente masa social física. Porque cuántas personas desde que salieron, ¿no?, de las redes sociales no han estado y no sigue creciendo. No creo que exista un solo día, a mi parecer, un solo día que las redes sociales no sigan en aumento, sea del tipo que sea, porque siguen sacando aplicaciones. Lógicamente esas aplicaciones es con motivo no solo de herramientas y todo como normalmente le dice, es con motivo de atraparte ahí, porque es más sencillo ver una aplicación y verle todas las herramientas que para qué me sirve para generar plata, no está mal. Sin embargo, todo es un bagaje de información colectada a través de una aplicación para que te atrape, porque te tiene que atrapar, pues no es conveniente desde un punto de vista adverso, no creado por mí indudablemente, sino está ahí en el ambiente fácilmente ver que a través de este tipo ya sean aplicaciones, lo que sea, de redes sociales, es motivo para atraparte, para que no autoindagues en ti algo que no son aplicaciones que están internas o pueden ser las improntas, cosas que ya es como un desprendimiento por naturaleza que debería suceder ya, de que no tienes esa dependencia de lo que digan los demás, de lo que te digan las noticias, de que si allá están matando o no están matando. Y no digo que esté en contra de que se quiera hacer algo en ciertos países que están viviendo situaciones bastante desprolijas, bastante crudas, pero realmente también es otra representación de situaciones de placaje y impronta, porque sinceramente volveré a retomar una cierta situación. Es real que está sucediendo algo eh, de índole fuerte. Digo real, no verdad. Real y verdad no son iguales. La realidad es una muestra es que está en nuestra cara, está ahí, está sucediendo. Pero la verdad dentro del asunto está más allá de lo que está pasando a niveles físicos. Y claro, no es conveniente que si no has trabajado internamente tu fortaleza o has llegado a sentir, a trabajar en tu voluntad personal, en tu voluntad espiritual, que te metas a ver eso porque consideras que es empatía o compasión o lo que sea,
Solo para probar que eres empático no es nada empático. Una cosa es sentirla ya al momento que percibes, ya sea de la noticia o no, a que estés pensando simplemente en que para yo mostrar empatía tengo que buscar esto y sentir tal cosa, como que ya viene siendo mecánico. E incluso había algo interesante hablando de algo así, matiz, que era más o menos con esta analogía, decía, es poco inteligente, esto se los voy a matizar de otra manera, es poco inteligente creer que la inteligencia no solamente se desenvuelve en lo que denominan bueno, porque también hay inteligencia en el otro lado, o sea, en la otra cara. ¿Me explico? No se trata tampoco de romantizar la idea de que la inteligencia solamente viene del espíritu, que no sé qué cosa, ya va. De ambas partes hay inteligencia, y hablo en el matiz de dualidad, incluso la misma neutralidad. No vengan con cuentos de que no, que yo sí observo la dualidad y que lo demás, no, ya va. Hay veces que incluso dentro de la misma neutralidad se halla una inteligencia que ya es sutil, es una inteligencia sutil que tiende también a tener un poco esa exposición a la manipulación. Por eso es que no se trata tampoco de etiquetarse como inteligente, bruto, analítico, no analítico, lo que sea. No se trata como tal de ponerse en una u otra parte, porque no se trata de dividirlo. Si ya de por sí había y existe por ahora una información referente a nuestra composición energética que es masculina, femenina, entonces indudablemente hay factores de ambas partes donde hay que simplemente permitir la combinación, no la división, porque ya cuando un lado está más pesado que otro, el otro va generando sus incapacidades. Entonces se trata de, en el mismo nivel, o sea, cuando ya se nivelan las dos, bueno, cuando ya se nivelan las ambas partes, si lo consideráramos como algo fluido, realmente estuviera muy templado. También hay algo templado que sucede cuando está más de un lado que de otro. Por decir, hay un momento en que puede estar inclinado, vamos a decir que es al bote, y lo deja mucho tiempo así, se queda allí. O sea, se queda ahí, más allá de pensar en estancamiento, me estoy refiriendo a que se queda estático. Me explico, pero es simplemente mostrándote que sea como sea, que esté el bote o el balde, o como le decimos aquí, realmente a veces le decimos balde al recipiente, a la cubeta, como le dirán en otros países. Lo que sea, tú la inclinas y el agua sigue el curso. Si la dejas, se queda allí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un acceso en ese espacio de desequilibrio que no se ve tan fácilmente, pero realmente lo que representa es que te sigas yendo al mismo extremo que estás, o genera el conflicto con aquel lado, porque okay, es como lo típico del ego, realmente es lo que quiero representar como lo típico del ego. Si hay uno aparte, cuando ya no hay esa construcción para que fluyan las cosas, construir me refiero es quitar esa suciedad o esa basura que hay por ahí que no permite que el camino tome el color que tiene que tomar, no el que yo quiera, que tiene que tomar. O que no esté tan obstaculizado por cosas que lastimen o que te aplaquen. A través de esa inclinación, o sea, ya sea del lado que sea, vas a obtener resultados. ¿Me explico? Es porque no hay balance. Entonces no se trata es de que no, que yo tengo mala suerte, que no, que...
es que tienes una desproporción del balance, o sea, no está el balance de ambas energías, no hay una combinación, hay una división, porque si tú peleas en el caso de un hombre, si tú peleas con tu pareja porque no cumple los requisitos que cumplía cuando tú querías, cuando tú estabas de noviazgo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tienes un percance con tu propia energía femenina, porque te lo aseguro, de que de cierta manera cuando logres conectar con tu parte femenina vas a tener unas ideas sobre el aspecto de qué es lo que a una mujer no le gusta o qué es lo que a una mujer no está de acuerdo, o incluso vas a tener un poco más de acceso a situaciones de la empatía con la energía femenina, no con las mujeres en sí, sino con la energía femenina. Y te vas a dar cuenta de que hay un historial. No me refiero al historial en el aspecto en que el hombre ha maltratado a la mujer, ni tampoco ese esquema implantado repetitivo. Me estoy refiriendo es el no conocer el valor de las emociones o lo desprolijo que pueden llegar a ser cuando no se comprenden, y no me refiero a no se comprenden del ya sé por qué salieron, no nada más ahí, sino el comprender que se sienten, que hay algo que sienten, que es como un combustible que mueve algo, que mueve distinto cuando yo pienso, no, que quiero tal cosa y tal cosa, no, cuando le pones la emoción a la situación es que realmente notas que es como un cliqueo de algo, hay algo hay algo que se mueve, algo que cambia, o sea, hay una expresión interna distinta. Eso ya queda para cada quien ver qué asunto, qué pueden hacer con esa energía, pues realmente es una energía que se manifiesta ahí. O sea, cómo la construyen, cómo le dan forma. Entonces, si el agua en esa cubeta no se purifica, también tiende a que en inclinación o en balance se, mm, se envenene, porque ocurre que se envenena, literalmente, o sea, se vuelve tóxica el agua. ¿Por qué? Porque está en una cubeta. Y sinceramente, aunque la representación de una cubeta puede ser, o de un bote, de una... Bueno, ustedes entienden, de eso sea como el cuerpo físico cambia. Porque yo le doy actividad. Entonces, al darle actividad de la índole que considere, no porque tenga a alguien del que sea un trabajo físico y tenga músculos y todo lo demás se vea mejor, se vea más estético, y todas las farfalladas que son bastantemente fastidiosas respecto a esos temas. Todos tienen músculos, todos tienen la capacidad de definirlo, todos tienen la capacidad de hacer un poco más de trabajo de volumen y toda la misma, los mismos temas referentes a eso. El que tenga más músculo no es más fuerte que otro, el que no tenga tampoco es tan débil que el otro, simplemente es que no hay una actividad, porque sinceramente ponen a 5 personajes de cualquier género, bueno, de ambos géneros, indudable, no voy a decir cualquiera porque hay demasiados últimamente, entre comillas, implantados por ahí, pero de ambos géneros, lo ponen a trabajar en un mes, una rutina de tal, y cada quien va a formar volumen o más masa muscular de acuerdo al trabajo que sea o sea, de acuerdo a al tiempo y la dedicación que tengan en ese mes, pues. Entonces van a formar, lo que va a pasar es que se va a generar energía, la cuestión es también cómo van a refinar la energía. ¿De qué manera la refinan? Porque indudablemente puedes refinar incluso a través del ego, o sea que simplemente se van esa energía de construcción entre comillas a los egos, y la idea es no hacerlos tan evidentemente hacia los egos. Deja que la energía se almacene y que se autocultive, porque se va regenerando. Esto ya en el aspecto un poco físico, energético por allí. Pero sucede que va a pasar eso. Denle actividad un poco al cuerpo, o sea, que tengan movimiento. Algunos bailan, otros entrenan, otros, qué sé,
caminan, respiran, hacen qigong, hacen yoga, lo que sea, cualquiera de esas actividades sin motivo de poner cuál es la mejor ni que tampoco se queden pegados a una, es una actividad. Ustedes mismos deberían, por conciencia en construcción, escuchar su cuerpo, escuchar algo interno, no necesariamente su cuerpo, escuchar algo interno que les indica que hay algo, una formación de energía positiva o energía negativa, lo que sea, de acuerdo a la situación, porque la energía, es decir, energía positiva, energía negativa, como lo decían, nos hacían mostrar en escuelas y eso, la polaridad negativa y la polaridad positiva hacen sus atracciones, hacen su trabajo. Hay una composición de cierta manera por allí, pero es la superficie, todavía la parte más interna hay algo más dentro de esas energías. Y más cuando ya te das cuenta que, como decían, polo positivo y polo negativo se unen, pero ¿qué forman ese polo positivo y ese polo negativo? O sea, cuando se forman. No, que es neutro, pero ¿qué hace la neutralidad? Y así se van. No nada más en el aspecto de la física, sino más allá de la física. Porque para que pueda haber acceso a ese tipo de información de la física en sí, o de la química, o de la matemática, tuvo que haber algo más allá de lo que es. Yo quiero que esto tenga forma, yo quiero que aquello tenga algo, pero ¿qué más había? Para poder así llamarle esto matemática, para así llamarle física, para que llamarle química, porque cualquiera de los 50.000 que hayan estado en su momento estudiando eso, dijeron, no, que física, yo llamo física porque esto, yo la llamo química porque esto, yo la llamo tal. Entonces cuando te das cuenta, ok, ya le dieron el nombre a la materia. Bueno, digo materia en el aspecto de lo académico. Ok, ya le dimos esto, pero ya va, yo digo que en la física se trabaja tal cosa y que ok, estuvieron de acuerdo algunos y otros no. Entonces empezaron las ramificaciones de que esta es distinta a esta, de que esta es más verdad que la otra, y la bendita historia dividida de las cosas. ¿Me entienden? O sea, los distintos puntos de vista. Y digo bendita porque a veces salen tantas que entonces esta quiere tener más la razón, y eso sucede también en los campos de lo que es lo que llaman la conciencia espiritual, lo que algunos dicen que no sé qué cosa, que apareció aquello y desmintiendo que el otro. O sea, no se trata de desmentir nada, sino que vas a avanzar en ese camino y ya, y le quieres poner etiqueta, ok, bien. Si tu academia, entre comillas, tiene ese nombre, ok, bien. O sea, te basas en tu academia, en tu manera de construir esa academia, no necesariamente hablando mal de otra, va a generarte o debería generarte, eh, no sé, estudiantes, literal. Pero claramente queda a lo expuesto es que cada quien elige qué es lo que más le conviene, no necesariamente porque no te sigan, y eso lo hablo yo también en la terminología de los más espirituales y todo, no quiere decir que no vaya a despertar o a avanzar o como le quieran decir, porque realmente mm, ya cuando tienes esa observación, esa visión, hasta un punto tampoco quiere decir que eres más espiritual que otro. Tienes una visión. ¿Qué haces con la visión? Es lo que pasa. O sea, lo que corresponde luego ante lo que se presente. Eh, o sea, entiendo el aspecto cuando se quiere debatir hacia puntos, ya sea de niveles de lo académico, y hablo en el aspecto de la espiritualidad, pues. Hablar mal es como decir, saber expresarse es importante. Saberse expresar en esas cosas es importante, porque puede ser que tu academia esté muy bien, y me refiero muy bien estructurada, o sea, tenga un poco más de fluidez en ciertas cosas, pero hay mentes tan rígidas, hay personas tan rígidas que no. Y el choque consciente preferiblemente es más útil cuando esa persona se lo da a sí mismo, ese choque consciente, no cuando X líder, X académico le da el choque consciente, porque cuando sucede eso, se engranan
Y entonces el mismo líder también se coloca en el nivel, no sé, en el nivel bueno, no sé decir si es conciencia, no representaría conciencia, pero se coloca en el mismo nivel. Y de cierta manera a veces se ve muy poco eh, consciente, muy poco predicador de su propia palabra, literalmente. Y no se trata de que lo vea mal, sino que es que no está cumpliendo sus propias palabras. O sea, tu palabra no tiene la ley de la voluntad que debería. Y esto no es motivo para yo decir, no, que yo sé más que el otro. No se trata de eso, sino que realmente es una representación del por qué algunos cuantos se van con buen potencial para que en la academia se desarrolle ese ser cada día más, o que se despierte, o que sus facultades sean más útiles para su propio camino. Pero bueno, cada quien realmente hace lo que quiera con su academia, con sus estudios, con lo que sea. Sin embargo, no es pretender encapsular o encarcelar a los que están ahí, o que no, que si te vas de aquí te va mal, o que, ok, o sea, no. Entonces realmente por ahí es que yo agrego este compartir de cierta manera. A quien ayude, y no me refiero con la ayuda a la necesidad, a quien sirva, que tome lo que le sirve, y lo que no, no importa. Y lo que no resuene, bueno, en algún momento encontrará algo, ya sea por aquí o por otro lado. No hay ningún problema, realmente no me genera ningún inconveniente, porque tampoco es una necesidad yo colocar este tipo de informaciones. O sea, no lo hago ni con molestia ni con agrado, simplemente lo transmito. Aquí tampoco vine a imponer nada, ni tengo la idea del plan de la paz mundial, ni nada de ese tipo de romanticismo que ni siquiera cumplen la mitad del proceso. Ni siquiera se cumplen a sí mismo el momento de paz. El respeto de la paz que me refiero es de nada más sentir el propio espíritu, porque tampoco el espíritu va a estar en una completitud de la paz. Aquí hay situaciones que están ocurriendo de índoles sutiles que no va a estar en una completa paz, y no les va a servir la paz, simplemente va a estar en un respeto. Puede que en algún momento se active un sentimiento que es como de indignado, pero no con el ego, ya no es el ego, es algo más. Es como un matiz a la indignación, a la molestia, algo así, pero no es ni siquiera esa superficialidad de esas emociones ahí sistemáticas, físicas. Va a un otro punto. Ya cuando te envía un mensaje del espíritu hacia otros, eh, otros caminantes, tiende a ser bastante certero, pero no con motivos de herir al otro, o sea, otro espíritu como tal, sino, como les dije anteriormente, en el aspecto de la etiqueta venezolana, por decir, te jamaquea, porque realmente es como decir, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo se te volvió a olvidar esto? ¿Cómo te vas a permitir hundirte en una idea que ni siquiera es de tu propia esencia, por ejemplo? O sea, por ahí es que vamos a ver. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya te da el mensaje y no lo tomas, ya no pasa nada, no te va a castigar, no va a hablar mal de ti, no va a nada, porque el espíritu no tiene ningún interés en ese tipo de percances físicos tontos, o sea, no. Que va, no está ni siquiera cerca de nada de eso. No tiene ni por qué gritar. O sea, no. Sería muy interesante que lograran esa escucha.
que lograran escuchar desde el silencio total, que pudieran poner a raya varios pensamientos, pudieran ver todo lo que les corresponde ver, no lo que les toca, lo que les corresponde ver por su propio trabajo, porque va a suceder, va en proceso. Si en si en esta dimensión las referencias de crecimiento van con la analogía de una planta, de un animal, de esos organismos, entonces, ¿por qué no permitirse el hecho de que en ese crecimiento no solo crezca el cuerpo físico y la edad, sino que se expanda la naturaleza interna? Que tenga esa expansión, que sea permisible por propia voluntad, por propio decreto, esa expansión. No sé realmente cómo explicarles esto, pero no todos los que están en el camino se van a ir al mismo campo. Y no me refiero al campo de la academia en el aspecto de transmitir información, no. Lo van a hacer a su modo, entendiblemente es. Sin embargo, no van a escoger las mismas herramientas o el mismo contexto para desenvolverse. Pueden ser deportistas, músicos, artistas, boticarios, no sé, pueden ser empresarios, inversionistas, lo que sea, realmente son demasiadas cosas que pueden ser y pueden hacerlo, pueden transmitir algo de cualquier manera, pueden ser atletas, incluso pueden ser jardineros, electricistas, lo que quieran, realmente lo que quieran en el aspecto del desenvolverse en esta materia. Esa academia material no es la academia espiritual, pero realmente la academia, lo que es la espiritualidad, lo que es la esencia en sí, es que es muy, o sea, no sé decirle si es inteligente, es muy consciente, tiene una amplitud que usa, y no es adaptabilidad, es que usa, tiene una sabiduría impresionante, usa el idioma, no te usa como tal, sino que usa el idioma, sabe cosas, sabe magia. Entonces no importa como tal eso, simplemente es que te va a mover, porque te va a mover, te va a hacer cambiar de, de contexto, de personas, de pensares, o sea, te va a mover realmente, va a permitirte esa autopurificación, esa naturaleza de lo que sucede en tiempos de lo que sea. Y me refiero en tiempos generales, clima, historia, lo que sea. Y no es adaptabilidad, es improvisación, es creatividad. La improvisación va con un aspecto más a la creatividad. No con el motivo de pensar en, no, que la supervivencia, que tal, no, ya no va con eso, sino que no lo hace desde una carencia y una necesidad, lo hace realmente porque tiene las herramientas y sabe cómo jugar, cómo maniobrar con ellos. No manipularla, sino cómo maniobrar de acuerdo a una anticipación ante cualquier situación. O sea, las situaciones no le representan un desafío, le representan simplemente una capacidad de mostrar el cómo fluir, el cómo transmutar las cosas. Pero bueno, en algún momento irán sintiendo eso, cada día más cuando se haga un trabajo constante. Bueno, guerreros, por ahora esto es lo que quería compartir. Guerreras, un saludo, ánimo para ustedes y cada vez más atentos a lo que sienten, a lo que escuchan de sí mismos y a lo que quieren hacer fuera de los esquemas implantados, simplemente de una naturaleza. Permítanse escuchar ese niño interno que es una de las
comunicaciones cercanas al espíritu.